¿Cómo va a fortalecer el crecimiento económico en Ecuador? Sabiendo que están dejando un país destrozado. Mira, nosotros vamos a implementar tres grupos de medidas. Las primeras, que son las de la inversión pública, la segunda, que tiene que ver con el crédito productivo, y la tercera, que tiene que ver específicamente con los jóvenes. En inversión pública, nosotros vamos a dar un vuelco, a volcar los recursos públicos para invertir en el Ecuador. Ahora tenemos cerca de 8.000 millones de dólares, que son 7.000 de las reservas, más 1.000 adicionales de otros ahorros institucionales del Banco Central, que están en el exterior, que están en el Banco de Basilea en Suiza. Nosotros vamos a traer una parte de aquello y con Luisa vamos a invertir en nuestro país. Vamos a invertir en seguridad, en educación, en vialidad, en salud, y vamos a reformar la normativa del sistema de contratación pública para que ya no se vayan los contratos a las grandes empresas, sino que se vaya también a la economía popular y solidaria, a las asociaciones, a la pequeña y mediana industria de nuestro país, a los artesanos, etcétera, y de esa manera democratizar el dinero, la liquidez, los contratos, y que podamos generar trabajo en todo el Ecuador. Y adicionalmente, aparte de las cosas y las obras que va a hacer el gobierno nacional, vamos a dar 500 millones de dólares en crédito adicional al Banco del Estado. Antes se llamaba Banco del Estado, ahora se llama Banco de Desarrollo, para que a su vez dé préstamos a los gobiernos provinciales y a los municipios para que ellos también hagan obra, y hagan obra en cada cantón de la patria, en cada parroquia de la patria. Y de esa manera vamos a generar un boom de la obra pública y de la construcción en todo el país, en todo el país. Vuelven las obras al Ecuador y eso va a generar mucho trabajo, mucho empleo y a su vez mucho circulante, y haremos lo que tengamos que hacer en términos de las medidas económicas para que ese circulante se dé 1.000 vueltas por el Ecuador antes de que salga fuera del país. Haremos que los dólares se queden, circulen, generen trabajo, empleo, comercio, actividad económica, y eso recuperará la economía popular, la economía ciudadana, la economía familiar. Ese es el primer grupo de medidas. El segundo grupo de medidas tiene que ver con el crédito productivo. Y ahí partimos por la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares de los pequeños agricultores y pescadores de nuestra patria. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que darles una nueva oportunidad de prosperar. El campo ha sufrido muchísimo estos últimos años, unos insumos altísimos, precios cambiantes, inestabilidad, han cerrado la UNA, ha aumentado el precio de la urea, han habido políticas de oficializar el contrabando por parte del gobierno de Lasso, un maltrato generalizado a los distintos sectores agrícolas y ganaderos del Ecuador. Entonces, les vamos a condonar para darles una nueva oportunidad. Eso será por decreto, y la segunda parte por ley, de tal forma que puedan tacharse las deudas antiguas de la central de riesgo y de esa manera puedan solicitar nuevo crédito productivo. Vamos a abrir líneas de crédito con el BAN Ecuador y la CFN. El BAN Ecuador a una tasa del 5.55, con una tasa de interés de entre el 5% y el 7%, lo ha dicho nuestra futura presidenta Luisa González, y vamos a reactivar la economía productiva. Aquí lo que hay que entender es que el sistema financiero va a estar al servicio del aparato productivo y no al revés. Es decir, el sistema financiero tiene que ayudar al aparato productivo con plazos de gracia amplios, periodos de transición amplios, plazos largos, tasas bajas, montos razonables y suficientes de al menos 5.000 dólares para apoyar a la economía de nuestros agricultores, de nuestros pescadores, de nuestros comerciantes, de nuestros artesanos, en general de los pequeños productores de nuestra sociedad. Eso es muy importante. Pero también vamos a trabajar con las cooperativas, bajándoles la tasa de interés a las cooperativas. ¿Cómo? Dándoles financiamiento mucho más barato.
De esa reserva internacional, el Banco Central traerá una parte, estimamos 500 millones de dólares, y a través del Banco Central y la Corporación Nacional de Finanzas Populares, se ofrecerá crédito de hasta el 2% a las cooperativas. ¿Para qué? Para que ellos a su vez ofrezcan tasas muchísimo más bajas de un dígito a los sectores productivos de nuestro país. Y así vamos a lograr reducir la tasa de interés del sector cooperativo y la gente va a poder producir de manera más económica. Y concluyo con el tercer grupo de medidas, en donde tenemos 2 programas fuertes, contundentes para la juventud. ¿Por qué la juventud? Porque demográficamente es ahí donde está la mayor presión demográfica, en donde tenemos que ellos tengan trabajo para que aporten al seguro y tener sostenibilidad para las próximas décadas. Si ahora no aprovechamos toda esa fuerza laboral de la juventud, vamos a tener que pagar caras consecuencias en 20, 30 años con falta de pensiones. Entonces, ¿cómo les vamos a poner a trabajar con los 2 programas? Mi primer empleo y mi primer emprendimiento. En mi primer empleo, el Estado facilitará la mitad de remuneración de los jóvenes en la primera experiencia laboral que tengan. Con la afiliación al seguro, tomamos esa base de datos y le pasamos como Estado a la empresa privada que contrate un joven la mitad de remuneración. De esa manera, hay el incentivo para la empresa que contrate a una persona joven, por ejemplo, recién graduada, porque va a ahorrarse significativamente. Y por otro lado, el joven gana experiencia. Y por otro lado, el Estado cumple su gran objetivo, que es tener a los jóvenes trabajando. Entonces, mi primer empleo va a funcionar de esa manera. Los jóvenes podrán acercarse o directamente a las empresas o a través de las bolsas de trabajo que suelen haber en las universidades públicas y privadas para poder acceder a este beneficio. Y por otro lado, tenemos mi primer emprendimiento, para que los jóvenes que no quieren necesariamente trabajar para alguien más, sino que quieren ser su propio jefe, los jóvenes que tengan alguna idea de negocio brillante, pueden hacer un pequeño estudio de mercado, una proyección de los ingresos y gastos, ver si es que van a haber ganancias y presenta su proyecto al que se llama el Banco de Ideas de la CENESID. A través de empresas incubadoras y aceleradoras se evalúa el proyecto y si en efecto es una buena idea, un buen plan de negocio, recibirá $5,000 de capital semilla, $5,000 que ya no tienen que volver a devolver al Estado, sino que se los quedan, ¿pero para qué? Para montar su negocio, para montar su emprendimiento y además contratar a otros jóvenes. Entonces, de esa manera vamos a tener un boom de empleo. En el caso de mi primer empleo son 50,000 personas el primer año, la meta es ambiciosa, y en el caso de mi primer emprendimiento estamos hablando de 10,000 emprendimientos de $5,000 cada uno. Entonces, tenemos la fuerza para poder recuperar la economía en el corto plazo. Sabemos exactamente lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano. La administración pública es nuestra especialidad. Luisa tiene la determinación y la fuerza política para avanzar y vamos a hacerlo desde el primer día de nuestro gobierno. No vamos a perder el tiempo en consultas como plantea Noboa, de tomarse 3, 4 meses adicionales para ver qué es lo que hay que hacer. No, si estamos eligiendo ahorita un mandatario, una mandataria en este caso, para que ya actúe desde el primer día, no para que otra vez se ponga a preguntar qué es que hay que hacer. Entonces, aquí hay claridad en nuestras propuestas. He discutido el tema a detalle y gracias por el tiempo, Richard, pero es para que la ciudadanía se empape, de que no estamos hablando generalidades, de que sabemos los detalles de nuestras propuestas, las fuentes de financiamiento, los rubros, los textos normativos que se necesitan para implementar esto y de que no vamos a perder el tiempo.